buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Gracias por estar con nosotras otro sábado más. Un poco más de 14 millones de dólares le recortó el Ministerio de Hacienda al presupuesto que el Tribunal Supremo Electoral dispuso gastar en las elecciones de marzo de 2018. Unas elecciones muy claves porque se conforma la nueva Asamblea Legislativa. Además de lamentos, el recorte generó una serie de advertencias sobre las dificultades técnicas y de logística que la falta de ese dinero generará, siendo quizá la más importante la transmisión y procesamiento de resultados. ¿Qué significa esto? Que es muy posible que los votantes no tengamos datos preliminares tan rápido y esto genere una ansiedad, entre otras cosas, sobre todo al interior de los partidos que competirán por un curul y por una alcaldía municipal. De eso hablaremos de esta noche, de cómo administrará el tribunal los 25,8 millones que recibirá para las elecciones del próximo año. A pesar que su solicitud era de 39,9 millones, lo haremos esta conversación con quien lidera el TSE, Julio Olivo, su presidente. Pero para iniciar, saludo a Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lore. Buenas noches a nuestros televidentes. Magistrado, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme, saludarlas a ustedes, las conductoras, Lorena Mendoza y Ana Giralt. Creo que hace falta una persona. Francesca está de maternidad, pero a nombre de ella también lo saludamos y le agradecemos que nos acompañe esta noche. Bueno, estamos aquí prestos a contestar diferentes preguntas que ustedes puedan formular o analizar, digamos, esta complejidad del sistema electoral salvadoreño. Bueno, quisiéramos empezar, ¿cómo analiza usted la expresión que diera la magistrada Guadalupe Medina? Ella dijo que este recorte del que hablábamos inicialmente, que supera un poco más de los 14 millones de dólares que le recortaron, es haber tocado el corazón de las elecciones. ¿Es así? ¿Se tocó el corazón de las elecciones al haber procedido con ese recorte? Bueno, a mí me gustan las metáforas. Y yo hablo, en este caso, de la columna vertebral. Y si quiere, el corazón, si bien es un órgano importante dentro del organismo humano, también lo es el cerebro. Y más bien a mí me parecería hacer un análisis integral del fenómeno. Quizás señalar que ya la magistrada, si se refiere a la magistrada Guadalupe Medina, sí, ella ha acompañado la gestión también internacional del presidente, en donde hemos suscrito para el elemento de la transmisión un importante convenio, si lo podemos observar con la Asociación Mundial de Organismos Electorales con fecha 7 de mayo del corriente, en donde básicamente en una gestión que se hace de la presidencia con la venia del organismo colegiado, hemos obtenido una donación de cerca de 2 millones de dólares para adquirir 1.800 escáneres. Este convenio se firmó en el año 2016 y esto nos daba pauta para hacer una gestión desde la Asociación Mundial de Organismos Electorales, que se llama WEB, que aglutina nada más y nada menos a 106 países o 106 organismos electorales en el mundo. Entonces, el gobierno de Corea, mediante esta gestión de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, ha aprobado la donación para El Salvador de 1.800 escáneres. Con estos escáneres lo que logramos es aplicar un componente de tecnología a la transmisión de actas que se van a producir en cada una de las 9.400 juntas receptoras de votos que se proyectan para esta elección. Pero esta donación no viene a solventar el hecho de que se han recortado 14 millones de dólares. Quisiéramos como regresar a la pregunta, ¿qué realmente significa esa expresión que dijo ella? Bueno, yo no sabría que, pero digamos, yo podría interpretarla, solo ella podría saber qué significa. Pero si ha tocado algo, entonces el cerebro, la columna vertebral. Yo diría, vertebral, por ejemplo, que a veces algunos magistrados hicieron señalamientos al presupuesto sin haber entrado en una fase de análisis del mismo. Entonces yo digamos, como científico social, porque vengo de la academia, ahí estamos proyectando las fotos, por ejemplo, de esa importante cooperación que hemos logrado con la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Entonces, esto suple de alguna manera recortes. De hecho, el Ministerio de Hacienda lo mencionó, que tenía conocimiento de este apoyo que se iba a dar a la gestión del Tribunal Supremo Electoral por un monto cercano, son 1.650.000, más
200.000 que se aprobaron para la cooperación, digamos, de capacitación tecnológica. Pero para términos de nuestra audiencia, ¿para usted es grave o no fue grave esa reducción de los 14 millones? Sí, no, la verdad es que si volvemos a la metáfora, no ha tocado el corazón, ¿va? Porque cuando se toca el corazón de algo y deja de irradiar, bueno, un médico lo podría explicar mejor, hacia nuestro cerebro, digamos, los flujos de albúminas o de sangre, prácticamente podría morir ese organismo humano. Yo creo que no podríamos matar al Tribunal Supremo Electoral antes de tiempo, por eso digo que a veces son exabruptos. Por ejemplo, la magistrada Medina, con todo respeto y el cariño que se le tiene en el tribunal, en el 2015 dijo que faltaban 4 millones, si ustedes se recuerdan. Y yo dije que ella había tenido un sueño, ¿sí?, de que eran 4 millones, porque no se logró justificar que fueran 4 millones, y lejos de eso, con los 25 millones que recibimos, si ustedes se recuerdan, todavía retornamos al gobierno alrededor de 2.4 millones. Pero entonces quiere decir, Sí. si lo estoy leyendo usted mal, que la ausencia de estos 14 millones no pasa nada, es decir, no tenemos que... No afecta, no hay problema. Lo que pasa es que, como le digo, esas declaraciones fueron previas a lo que se le llamó, hemos entrado en un seminario de reajuste del Plan General de Elecciones. ¿Qué han reajustado? Ese reajuste entra en, por ejemplo, lo que sí es el corazón, son los 4 programas principales de el Plan General de Elecciones. Por ejemplo, lo que podría ser, siguiendo esa metáfora, el corazón, y que abarca cerca del 90% del presupuesto, sería, por ejemplo, el programa de organización y logística electoral, que tenía un monto presupuestado de 15 millones y se ha reducido a 12 millones, ¿Qué por entendemos ejemplo. por organización y logística? Sí, la organización electoral implica, para que tengan una idea, es el programa más grande. Ajá. Y aquí sí, si se tocara este programa y se trastocara este programa, el primero en estarlo denunciando sería el presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ya? Claro, porque entenderíamos que es la base del día D. Le voy a decir, para que debemos de distinguir entre la esencia, el fenómeno y la apariencia, porque yo vengo de mis clases de filosofía. Ese fue mi trabajo dentro de la universidad, filosofía del derecho. Entonces, cuando usted comienza a despejar qué es lo esencial, si quiere siguiendo con el corazón, para el proceso electoral, cuáles son las vértebras más sensibles que no se pueden tocar o que no se pueden cortar de ese proceso electoral, sería la organización electoral. ¿Qué implica esto? Para que los salvadoreños y salvadoreñas nos puedan entender. Sin este programa no podríamos imprimir papeletas de votación. Ojo, sin papeletas usted no tiene elección, porque no tenemos voto electrónico para decir que por tecnología usted va a votar. Eso no sucede ni en Corea, por ejemplo, el voto electrónico, ni en otros países también muy grandes, si queremos hacer derecho comparado, derecho electoral comparado. Si usted no tiene presupuesto para la organización electoral, no van a poder llegar los paquetes electorales con las papeletas a la Junta ni con las actas, ojo, porque gracias a la sentencia de sala del voto cruzado, hoy tenemos que agregar más folios de los que ya se agregaban en las elecciones tradicionales, así le puede llamar a las elecciones que se hacían anteriormente, que no tenían voto por rostro ni tenían voto cruzado. Nuestro sistema electoral es el más complejo, es de los más complejos del mundo. Y yo quisiera que reparáramos en eso para que tengamos un buen marco de referencia, si no, no vamos a poder analizar el fenómeno. Más bien, lo que habría que responder es cómo simplificar lo complejo. Si ustedes tienen la fórmula, les agradecería. ¿Ya? La sala no dio esa fórmula. La sala complejiza el fenómeno, pero, para eso no lo simplifica. Los eligieron ustedes como magistrados, porque sí, se supone que saben y que somos la máxima autoridad en materia electoral. Y que conocen y que son los que le van a simplificar. Pero ¿cuál es el problema? Que los magistrados que conocemos y que hemos pasado toda esa experiencia electoral, a nosotros no nos consultaron al momento de transformar nuestro sistema. ¿Y qué problema electoral les dejaron entonces? Nos dejaron el problema, por ejemplo, de no tener un presupuesto porque la sala no destinó, y eso hubiese sido interesante, es una entonces, de las propuestas que yo estoy... efectivamente sí afecta el tema de presupuesto. Digamos, el tema es así, la sala no dispone un presupuesto para cada una de las sentencias que emite, y la Corte Suprema de Justicia tiene el 6% del presupuesto, que yo digo que es inconstitucional. Ojalá algún día la sala lo declare de esa manera, porque hay otras instituciones que les hace falta
mientras al órgano judicial le sobra, Pero por ejemplo, presupuesto. Pero volviendo a este tema, volvemos al análisis, porque quisiera que nos ubicáramos ahí para que este programa sea educativo, sea de educación y no de confusión. Van a disculpar como otros programas. Entonces, a mí, yo le he visto este programa y veo que sí es muy educativo e ilustrativo, pero hay que buscar una manera didáctica de explicarlo. Entonces, yo digo, por ejemplo, en la elección 2015, a pesar de que hubo recorte también del presupuesto, volví a sostener la tesis de que no se ha tocado la columna vertebral del proceso. No se han quitado pisos del edificio de abajo para que se derrumbe. Ya, a eso me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué sucede? La elección se logró realizar, ¿sí? A pesar de los tiempos, a pesar de 11 resoluciones de Sala de lo Constitucional. Un bombardeo de 11 resoluciones entre sentencias y autos de seguimiento. Ningún tribunal del mundo, yo ando en diferentes cónclaves, en la OEA, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, en diferentes reuniones, y ningún tribunal se ha sometido a ese bombardeo de sentencias de un órgano externo al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el gran tema es que a los magistrados, como usted bien lo dice, que somos los que más conocemos y nos hemos graduado en este último evento electoral 2015, si no teníamos experiencia, pues hoy tenemos sobrada experiencia sobre cómo se hacen las elecciones, aún sobre los recuentos de votos. Entonces, a los magistrados no se les consulta cada vez que se va a hacer una modificación al sistema electoral. Desde allí comienzan los problemas, si usted quiere ubicarlo en la relación causa y efecto. Pero volviendo a la organización electoral, si este programa se toca drásticamente, por ejemplo... Pero no se va a tocar, por lo que usted nos está diciendo. No se ha tocado, a eso me estoy refiriendo. Pero eso no lo sabíamos porque no teníamos los datos se le llaman de los específicos del presupuesto, como porque el desglose. Solo se anunció, y recuérdese que a veces la prensa amarillista dijo, bueno, se le ha recortado el montón al Tribunal Supremo Electoral y ya no habrán elecciones nunca más en este país, y un montón de noticias de ese tipo, yo le llamé apocalípticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí habrán elecciones, pero no van a haber elecciones de acuerdo al modelo o de acuerdo al concepto que el Tribunal Supremo Electoral se había planteado. Esa es cosa diferente, pero no que se van a poner en peligro aspectos importantes. Pero entonces, ¿qué es lo que se elimina de ese concepto que ustedes se habían planteado? Eso es importante, digamos, que lo discutamos. Yo creo que en ese sentido sí podemos conceptualizar qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, a la Dirección de Organización Electoral se le recortan 2 millones, ¿sí? Y eran 15 millones, ¿sí? Entonces, algunos decían de que estaba sobregirado este presupuesto, etcétera, etcétera. A mí me parece de que con los 12 millones, y no solo me parece, sino que ya llegó el jefe o los jefes de esta Dirección de Organización Electoral y han planteado cómo reajustar ese presupuesto. Por ejemplo, ¿a qué se le ha recortado presupuesto? Queríamos adquirir una flota de vehículos para el Tribunal Supremo Electoral. Ya no se van a comprar. Ya no se van a poder comprar. Entonces vamos a seguir arrendando, por ejemplo, vehículos. Aunque yo no me quedo allí y hago una gestión, estamos en una gestión para obtener donación de vehículos. ¿Qué más? Por ejemplo, le han recortado presupuesto para la alimentación, ¿sí? La alimentación que se había considerado extra para lo que serían las juntas receptoras de votos, para cada una de las mesas de votación. Pero el Ministerio de Hacienda, y eso no se dice, no recortó, sino que le incrementó, oiga bien, a lo que serían una especie de dieta o de pago que se le da a cada uno de los miembros y miembros de las juntas receptoras de votos. Ok, entonces le quito el almuerzo, pero correcto, de $8 lo pasó a $12 y de $12 le pasó a $15. En pocas palabras, cada uno compra su almuerzo. Correcto, algo así. Alguien tiene que llevar la lonchera electoral, porque también, de acuerdo a las sentencias de la sala, otra vez se ha transformado el concepto de los acuerdos de paz, de los procesos electorales, y hoy deben de ser ciudadanos pulcros y puros quienes integren cada una de las mesas de votación. ¿Y cómo va a escoger esos ciudadanos pulcros y puros ustedes? Pues ya tenemos el pulcrómetro, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué hay forma? Perdóneme que me ría, pero... Sí, me hubiera gustado conocer ese aparato. Ajá, también. Sí. No se ha inventado. La sala tendría que decirnos cómo también realizarlo, así como dijo cómo hacer el voto cruzado, que no se hizo como se había hecho en otros países, tales como Ecuador, por ejemplo, o incluso nuestro vecino Honduras o Luxemburgo, y los países donde se ha aplicado el experimento. Pero ¿cómo están midiendo la cruzado. Pulcritud? Sí, es decir, el concepto, como le digo, de cada uno de los miembros de JRB es que ahora van a ser ciudadanos que no pertenezcan, que no tengan vinculación
ni formal, ni material con los partidos políticos. El único problemita es que quien lo va a proponer siempre es el partido político. Sala dice, 95,000 Sala personas, dice, ¿verdad? no 5,000 personas, No, 95,000 personas. Sí. Si quiere esto lo podemos contabilizar si usted cuenta que cada una de las juntas receptoras de votos o mesas de votación, como se le llaman en otros países, está integrada por 5 titulares y 5 suplentes. ¿Y qué se debe entender por relación material? Es buena pregunta, interesante pregunta. Todavía nosotros estamos dilucidando, aunque la sala ha dejado una serie de pistas. La vinculación formal, ¿verdad? La vinculación Exacto, formal. es la militancia. La militancia. Y eso, ¿cómo lo vamos a...? Desde ahí comienza el problema. Porque la otra es más complicada, pero esta es menos complicada, pero no por eso deja de ser complicada. ¿Cómo va a constatar usted la vinculación formal? Le tendríamos que pedir esos listados de militantes a los partidos políticos, porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene esos listados, porque son un asunto también interno de los partidos políticos y así está regulado. Entonces ahora nosotros tendríamos que ir al partido político, y ya nos hemos reunido con los partidos políticos, hemos tenido varias reuniones de coordinación con ellos, tanto para las internas como para estos temas del proceso electoral. Entonces ya ellos están conscientes de que van a tener que proveer un listado para corroborar que la propuesta que ellos mismos hagan no haya ningún militante de su partido. ¿Y la pulcritud? Ahora, la vinculación material, como usted muy bien lo señalaba. Ajá. Esa vinculación material tiene que ver con algún otro tipo de nexo, no solo el formal y el legal, que puedan estar usted en un listado de militantes del partido, sino que eso sería un poco más difuso, porque usted tendría que ver incluso una fotografía. A mí me sacaron un día una fotografía donde usted puede aparecer vinculado o abrazado, como aparecen algunos periodistas, porque yo saqué otra, donde el periodista que me preguntaba estaba abrazado con un importante candidato de un partido político. Eso no significa Para nada. la sala podría significar algo. Igual, cuando a mí en la denuncia que me presentaron para declararme inconstitucional, ya planteaban hasta algunos de mis escritos. Se atrevieron a plantear artículos, revisar artículos de periódicos, y eso ya atentaba contra la libertad de pensamiento. Pero la sala lo podría considerar, ¿ya? Que un pensamiento que yo tenga puede ser catalogado de izquierda o de derecha. Entonces, por ejemplo, ¿ya? un proveedor que le dé unas camisas a un partido político Puede considerarse que tiene un vínculo. es Claro. un vínculo O material. usted aparece también abrazada con un candidato dándole un beso en la mejilla, yo lo podría llegar a considerar, esta persona es de tal partido político, sin indagar más. Y puede ser que a la salida del programa ustedes acostumbren, como había sucedido en ese caso, tomarse una fotografía con el invitado. Pues si nosotros ¿ya? nos tomamos fotos con los invitados. Cuidado entonces si quieren tirar alguna candidatura en un futuro, porque hay varios candidatos, he visto ahí más de algún, ¿cómo se llama?, programa de televisión, bueno, además de que hay algunos presos. Vale, pero la cosa es que son 95,000 personas que ustedes además, los partidos les tienen que garantizar que es gente pública. Sí, Correcto. pero vamos a pedirle que responda esa pregunta después Ajá. de este primer corte comercial. Bueno, Ya todo volvemos. muy bien, muy bien. Ya volvemos. Puede ser doble, triple, o Continuamos, cuádruple. magistrado. Ana, no sé si replanteas la pregunta rápidamente. Estamos hablando del tema de la pulcritud, o sea, no es subjetivo y no puede ser hasta riesgoso solo porque usted y yo aparezcamos juntos en una foto que determinen que usted y yo tenemos una vinculación material porque coincidimos en una reunión o después del programa que nos tomamos una foto. Sí, puede ser exagerado, pero en todo caso es un criterio subjetivo, ¿verdad? Pero ese es un criterio que usted está poniendo sobre la mesa y en este programa, no necesariamente es algo que ha dicho la sala. No, sí lo ha dicho porque... No, lo ha dicho que sí una fotografía. Hay un Ha magistrado, dicho por que es una ejemplo, que ya lo fotografía. destituyeron, lo han separado del cargo. Al ¿va? magistrado- El magistrado Ulises Rivas, ¿va? Porque aparecía también en un acto, por ejemplo, de Pero la campaña. sala no ha establecido
estos son los puntos que determinan si Y es entre punto ellos o no. está aparecer en una fotografía. Sí, no, ellos eso no lo ha dicen dicho la fotografía. Ustedes son los que están llevando eso a ese extremo. No. Lo que pasa es que el extremo podría ser dado por ese tipo de datos. Es decir, como no sabe usted qué implica también los límites y alcance de esa vinculación material, puede ser desde una fotografía que ya lo han presentado, ¿va? Esa vinculación material, es decir, que usted se relaciona materialmente con X o Y partido político. X o Y partido político está integrado por seres humanos que se llaman candidatos o se llaman representantes de Magistrado, partidos pero políticos. ¿por qué algo tan importante ustedes no piden una explicación? Porque entiendo Sí. que ustedes tienen todo el derecho y la responsabilidad y obligación de que si no entiendo algo de la sentencia, ¿por qué me voy a quedar en programas de opinión, etcétera, etcétera? Hablando sobre esta duda, ¿por qué no se le ha solicitado a la sala que explique a qué se refiere con una relación material? No, O vinculación. la sala sí ha dejado pistas y es eso. Vinculación material. Pero a La ustedes, vinculación pero a material usted, pero a puede ser ustedes les eso. bastan las pistas, porque ahorita lo que me está diciendo es que no le parece si es seguro que el criterio sea una fotografía o no. ¿Se van a basar en las pistas que les ha dejado la sala? No, yo no estoy diciendo eso. De hecho, yo en lo particular no estoy de acuerdo, por ejemplo, con ese criterio. De hecho, hay entidades como FUSADES, por ejemplo, que dice que no le preocupa que las JRB, por ejemplo, estarían integradas por militantes de partidos Pero políticos. siempre han estado integradas. ¿Ya? ¿Por así. qué? Porque la Constitución de la República señalaba el equilibrio incluso de esas JRB. ¿Cuándo tienen que elegir estas 95,000 personas? Bien, estas 95,000 personas se eligen a propuesta de los partidos políticos 120 días antes de la elección. Vaya, una vez las elijan, estas personas no tienen que pasar por el filtro de la Corte Suprema de Justicia. No, es decir, no, queda totalmente a la No, responsabilidad de ustedes. No, porque la sala no reconoce que el Tribunal Supremo Electoral sea la máxima autoridad Entonces, en esta materia. pero las eligen ustedes. No, criterio de nosotros ellos. tenemos, los partidos políticos los proponen. Va. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, porque son los partidos quienes van a proponer de acuerdo a la sentencia de sala. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pasarles el filtro, primero de la vinculación formal y luego de la vinculación material, porque así lo dice la sentencia de sala. Claro, tenemos que revisar la jurisprudencia de ella para saber a qué se refieren con vinculación material, porque la formal sí está muy clara. Lo otro puede prestarse a una serie de subjetividades. Eso es lo que yo estoy señalando. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo todos los esfuerzos por ver un procedimiento de cómo lo vamos a realizar. Entonces, lo proponen los partidos políticos y nos vamos inmediatamente en esos 120 días que tenemos a revisar, ¿verdad? Pedirle a los partidos esa lista de afiliados para corroborar de que no tengan esa vinculación material. manualmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No, para eso se está pensando crear dispositivos también tecnológicos, electrónicos, así como tenemos incluso, por ejemplo, ya un programa para el tema del voto de género, que lo aplicamos en el 2015, en el tema de la cuota de género específicamente. Es decir, que pudiéramos inscribir planillas que comprendieran ese 30% para firmar los derechos de las mujeres, que antes era el artículo 37 y hoy es el artículo 38. Entonces, para eso diseñamos aplicativos, así como lo pensamos diseñar en este nuevo contexto de las elecciones. Magistrado, dentro de estos nuevos contextos está el tema de las internas que tienen que hacer por primera vez los partidos, aunque ya había partidos que las realizaban. ¿Ahí cuál es la injerencia del tribunal sobre las internas? Bueno, pero quizás me gustaría subrayar sobre el tema anterior. La vinculación formal, esa está un poco más fácil, pero nosotros la corroboramos. Y la vinculación material, esa es la que estamos, digamos, tratando de sistematizar cómo es que se va a realizar. En todo caso, no nos vamos a prestar, porque vean lo peligroso, a un juego en donde de repente nosotros elijamos como máxima autoridad quiénes son los que quedan ya, ¿verdad?, como electos para ser miembros de JRB. ¿Ya? Y son 9.400 Bueno, pero JRB. tiene que ser consciente que si hay un fallo en las elecciones, ustedes van a ser los responsables. Sí, entonces, y la sala también por todas las sentencias. La sala solo, pero al final usted es el presidente y tiene... No, es una responsabilidad. Hasta una los medios de o comunicación sea, son responsables por los por mensajes eso, que trasladan. pero no puede usted estar ahorita, como dicen en buen salvadoreño, como matando el chicho a tiempo, ¿verdad? Porque eso pareciera. O sea, sí, algo pasa en las elecciones, el responsable es el Tribunal Supremo Electoral. Es responsable de manera directa, pero de manera indirecta
si nosotros no tomamos la decisión sobre los modelos electorales que vamos a aplicar, sino que a ustedes los imponen. Algo así como que usted tome la receta. Pero usted lo le da que la hay, receta para cocinar. Pero magistrado, es lo que hay y no queda de otro. Sí. Tienen que... Entonces, a eso voy. Nosotros estamos haciendo toda la sistematización para ver cómo resolvemos los problemas ocasionados por sala de lo constitucional. Porque nosotros no hemos creado ese sistema tan complejo, ¿ya? Nosotros vamos a diferentes países a observar las elecciones y también, igual que usted lo señala, nos culpan. ¿Cómo se les ocurrió complejizar tanto ese sistema electoral? No nos ocurrió a nosotros, no fue creatividad electoral nueva, sino que fue de otro ente que se llama, y ellos lo entienden porque los diferentes países del mundo, le quiero decir que el Tribunal Supremo Electoral a veces tiene un estatus de órgano de Estado. En Nicaragua, por ejemplo, es un órgano más del Estado, y en otros países no interviene tanto otros órganos en la actividad del Tribunal Supremo Magistrado, Electoral. pero a pesar de la complejidad, ustedes saben que son responsables de resolver Claro. eso. ¿Usted garantiza que van a resolver esa complejidad No, o todavía puede existir la duda y decir, mire, como fue tan complejo, no sabemos si lo vamos a resolver? ¿O creen que sí tienen la capacidad para resolver? Ya está resuelto. Esos son los temas más sencillos que quiere resolver. Nosotros diseñamos un aplicativo para que los partidos políticos presentan sus propuestas, ¿verdad? Y luego nosotros revisamos vinculación formal y luego nos vamos a vinculación material. Tendría que ser un hallazgo en donde alguien sea evidente y notorio. Por ejemplo, nos vamos a ir a ese criterio de lo evidente y notorio, que por ejemplo nos han filtrado a alguien que hasta ha sido candidato, por ejemplo, a un consejo municipal y no habíamos detectado, ¿ya? Entonces, así estará dada la vinculación material. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y eso era importante si pusieron atención al video que se presentaba. Hemos pedido cooperación. La presidencia, a través de la venia del organismo electoral, pidió la cooperación de las Naciones Unidas. Vino una misión de las Naciones Unidas en el año 2016 a explorar cómo era eso, de la complejidad del sistema electoral que yo le he planteado en diferentes países del mundo. Las Naciones Unidas tuvo a bien enviar una misión de expertos, ¿verdad? Y ni ellos lograron comprender cómo teníamos la gran papeleta, cómo teníamos el sistema del voto cruzado, etcétera, etcétera, porque hicimos algunos ejercicios para que tengan unidad los expertos internacionales de las Naciones Unidas. Gracias a ellos hemos logrado conseguir y agradecemos ese apoyo. Si ustedes revisaron los medios, tuvimos un acto, un desayuno con el representante del PNUD, ¿verdad? Y representantes de la Unión Europea en la sede de las Naciones Unidas en El Salvador, para anunciarnos de que nos estaban dando un donativo de $200,000. ¿Para qué? Para resolver problemas como el que usted está planteando. Nos hemos planteado una capacitación anticipada a esos 120 días. Es decir, antes que los partidos propongan quiénes van a ser los miembros y miembros de sus mesas de votación, que tendría que ser alrededor de 10,000 personas por cada partido político, entre titulares y suplentes, ¿verdad? Nosotros nos hemos adelantado y vamos a plantearnos un programa de capacitación y formación anticipada, teniendo como socio estratégico a las Naciones Unidas. Eso nos va a garantizar educar a esos miembros de JRB, ¿verdad?, antes de que los partidos políticos los propongan. Magistrado, un tema sensible, antes de entrar a lo de las internas que le preguntaba, es los resultados preliminares. En el 2015... recuerdo que hubo una gran ansiedad que mencionaba Lorena al principio, porque los partidos hasta se reunieron con ustedes en hora en la madrugada porque no tenían datos. Y ahorita pues le advierten a la población es que podrían tampoco tener datos preliminares. Sí. ¿A qué hora usted como magistrado, como presidente, le puede garantizar a la población que pueden haber datos preliminares o no preliminares, sino definitivos? ¿Y qué día? ¿El mismo día de las elecciones? ¿El día después? ¿Qué es lo que va a pasar? Y usted le puede garantizar a la ciudadanía que va a pasar sobre cuando ya se cierren las JRB. Bueno, quizás habría que subrayar varias cosas. Una es que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo máximos esfuerzos por tratar de soslayar la complejidad del sistema electoral que se ha introducido en nuestro país y que no fue a propuesta del Tribunal Supremo Electoral como máximo. Eso primero. Estamos clarísimos. Eso primero. Segundo, resolviendo esas complejidades, nosotros nos hemos atrevido a hacer esa gestión internacional ante la Asociación Mundial de Organismos Electorales, que como le digo es un organismo bastante serio, en donde tenemos ya los escáneres que van a transmitir
las actas que se produzcan dentro de la JRB. ¿Cuál fue el problema de la ocasión anterior? Eso habría que analizar. No, sí teníamos los escáneres y habíamos contratado también a una empresa. Lo que sucedió fue... Pero era una empresa que ustedes mismos dijeron que la habían contratado por buena fe y la empresa no tenía tanta experiencia. Nosotros no hemos dicho eso. Ellos presentaron todos sus atestados, eso lo dijeron los medios. No, ellos presentaron todos sus atestados. Lo dice una nota del Faro. Pero no, bueno, no sé si me da la fuente de quién fue el que dijo esa afirmación. Recuerden que el medio puede decir diferentes aspectos. Con todo respeto, hay medios serios y hay medios que son muy poco serios. Bueno, algunas cosas no han sido tan serias y lo podemos discutir del Faro. Vaya, pero continuemos. Bien, entonces el tema concreto es de que las actas estaban mal llenadas, por ejemplo. ¿Y por qué estaban mal llenadas? Porque era un nuevo sistema electoral que prácticamente a un mes, a 15 días, ¿verdad? Incluso la sentencia de sala es por el mes de octubre, la 48, la de 2014, y nosotros tenemos muy poco tiempo para poder reaccionar. Esa no va a ser la excusa de esta vez. Por eso le estoy planteando el proyecto con las Naciones Unidas para poder capacitar a esos miembros y miembros de JRB, incluso antes, en el mes de agosto comenzamos, antes de que los partidos lo propongan, porque aún el tiempo, que usted se fija, son 120 días que podríamos tener para capacitar y para seleccionar a esos miembros de JRB, entonces ese tiempo es muy poco. Entonces nosotros nos planteamos comenzar a formar a toda la población, hacer un llamado público, que estamos por hacerlo con las Naciones Unidas y la Unión Europea, hacer una convocatoria pública a todos aquellos salvadoreños y salvadoreñas que cumplan determinados requisitos para que puedan ingresar a formarse en ese proceso. ¿Qué vamos a lograr con esto? Y esto es importante, porque el tema tiene que ser abordado de manera integral. Si usted quiere ver un fragmento del fenómeno, no lo va a poder analizar en una perspectiva de totalidad, le va a faltar una parte del cuerpo. Y ya tienen ahora la nueva empresa que van a contratar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Magistrado. Ese proceso de capacitación, si quiere luego le contesto esa interrogante, porque no quiero dejar de que veamos esto. Si no capacitamos adecuadamente, usted puede tener a Corea detrás de esto, que es primera potencia en materia tecnológica, que nos han donado. Yo prefiero a veces donaciones, ¿sí? Y no andar con los negocios empresariales. Yo no estoy, digamos, en eso, la transparencia la estamos promoviendo, por lo que usted acaba de señalar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no capacitamos adecuadamente a los miembros y miembros de JRB, usted puede tener la tecnología mejor y no va a poder transmitir actas con resultados acertados. Eso está clarísimo, que la capacitación es básica. Tenemos el escáner, oiga bien, de última generación, que va a transmitir, y pensamos que puede transmitir más del 90% de datos fidedignos a un centro. Tener resultados preliminares. Eso no se lo puedo decir en este momento porque es muy preliminar, porque todavía el día lunes discutimos sobre el proceso de conteo y escrutinio en mesa, que también usted tiene una obligación legal de realizarlo. O sea, la ley ya le plantea cómo usted lo va a realizar, ¿ya? Y hay articulados que no se han reformado. Pero tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos con el último bloque. Ya volvemos. De carne y hueso, continuamos, lo que están en cada una de las mesas. El objetivo de esta entrevista, yo sé que a usted le interesa como educar, pero también el objetivo es informar. Una entrevista es para informarle a la gente y nosotras somos quienes de alguna forma representamos a la audiencia y la gente quiere saber concretamente aspectos como: voy a ver los resultados el día de las elecciones, cuál es la empresa que van a contratar, qué tanta credibilidad tiene, ¿verdad? ¿Cómo se va a manejar ese día? Porque la gente va a estar ansiosa, los partidos políticos también, y quisiéramos entender quién va a manejar toda la transmisión de resultados, el software que se va a utilizar de una forma rápida, que la gente lo entienda, magistrado. Sí, por eso le digo, sobre eso, la única certeza que tenemos es la donación que ha hecho la web. Ni siquiera tenemos el crédito presupuestario en este momento.
de de los 25.8 millones de los que estamos hablando. Entonces yo creo que sería muy prematuro. Yo quisiera darles la primicia a ustedes, ¿va? Pero eso lo vamos a saber nosotros, a lo mejor cuando hagamos la primera prueba. Están contempladas dentro de la elección. La primicia que nos está diciendo es que ahorita, a finales del mes de mayo, no tienen seguridad de nada. Sí, porque estamos, digamos, a ¿qué? 8 meses todavía. Antes, lo seguro es que van a haber elecciones. Mire, lo seguro, no, hay varias cosas seguras. Van a haber elecciones y tenemos todo el dispositivo electoral para imprimir, por ejemplo, papeletas, porque sería bueno que me preguntara, por ejemplo, cuál va a ser la imprenta que va a imprimir. La vez pasada tuvimos que imprimir 16 millones de papeletas. ¿Cuántas imprimen este? Este año solo serían 2 elecciones, ¿verdad? Serían 5.400.000, multiplíquelo por 2 más un 20%. No hemos logrado quitar ese 20%, ¿verdad? Que es digamos, un presupuesto adicional y es un conteo más que realiza. Yo quizás señalarles y volver al tema, es que si no logramos comprender la complejidad de nuestro sistema electoral, y se los digo yo que he andado viendo diferentes sistemas electorales. Es que pero insisto, ya estamos clarísimos de que es complejo. Que es complejísimo. Eso es lo primero. Pero es lo que hay, sí. Y es lo que ustedes tienen que garantizarle a la ciudadanía, que va a ser un proceso transparente y un proceso donde se van a conocer resultados lo antes posible. Recuerdo en la época del expresidente Chicas, que había hasta una aplicación o en el sitio web, sí, claro, uno se podía meter y veía cómo iban en tiempo real. Eso lo hicimos en el recuento también, si se fijó. Sí, pero fue... Íbamos dando resultados del recuento y no lo pusimos a hacer dentro de la elección. Pregúntese por qué. Porque yo sé, porque es complejo el sistema, pero el punto es, nosotros le preguntábamos a usted, bueno, ¿cuándo, a qué hora o cuál es el pronóstico que usted hace que se pueden tener resultados, que no caigamos en lo que se cayó en el 2015, que hubo partidos que se declararon ganadores y después decían, no siempre, no tengo tantos diputados, no siempre no gané tanta alcaldía, y eso genera incertidumbre y sospecha de que algo malo pasó? Eso no va a volver a suceder, eso sí se lo puedo decir. ¿Por qué? Científicamente es imposible que vuelva a suceder lo mismo que sucedió en la ocasión anterior. Que vuelva a suceder incertidumbre. No, digamos lo mismo que sucedió, porque ahora tenemos otras condiciones, digamos. Pero entonces puede haber otro tipo de incertidumbre. Claro, no va a ser la incertidumbre exacta de la elección pasada, pero yo creo que lo que debemos de generar también como medio de comunicación y como programa es que el tribunal, digamos, va a promover una elección transparente. ¿Qué quiere decir eso? Transparencia implica dar resultados verdaderos, ¿ya? Yo en la elección pasada decía, debido a la complejidad de la elección, prefiero la veracidad antes que la velocidad, porque a veces nos causa demasiada también inquietud o, como le dijera, estrés, el querer conocer resultados. Y usted lo mencionaba, es que no podemos comparar el sistema electoral que ahora tenemos con el que tenía, por ejemplo, otra administración del tribunal. Yo quisiera tener ese mismo sistema, era voto por bandera, o como lo tiene Guatemala, o como lo tiene Costa Rica. Costa Rica se tarda un mes, por ejemplo, en el escrutinio final, y ninguna persona de la sociedad azteca que ocupa el 52 lugar a veces en índices de desarrollo humano, que debemos de copiar algunas cosas, y se tarda un mes. Todas las instituciones del Estado incluso prestan sus recursos y el presupuesto que se invierte en la elección es mucho menor el que tenemos nosotros en El Salvador. Bueno, pero qué bueno que al final El Salvador sea una referencia de algo diferente, novedoso y transparente. No somos referencia de algo novedoso. El tema es que nosotros tenemos el sistema electoral más complejo. Tenemos los sistemas de votación, si quiere, el último ratio, que serían las listas abiertas, ¿ya? Las listas abiertas implica que usted puede votar por quien usted quiera, y es posible que eso afirme más derechos de los ciudadanos, pero no significa que usted sea el país más democrático del mundo, porque si hablamos de países más democráticos del mundo, no podemos dudar, por ejemplo, de la democracia y la consolidación de la democracia en Costa Rica, ¿ya? En relación a la nuestra. Por eso si son realidades completamente diferentes, ¿verdad? Porque ahí hay confianza, ahí hay un desarrollo de democracia de muchos años que nos lleven a El Salvador. Han metido presos a presidentes también. Acuérdese que ellos no igual, acá también estamos haciendo. Pero bien, yo creo que lo que debemos de generar, yo sí le puedo afirmar, no le podría decir a qué horas, oiga bien, se van a dar resultados, porque ni siquiera hemos construido
la readecuación del presupuesto, que yo les digo que va el día lunes y Pero martes. dentro del presupuesto sí está la contratación de una empresa de software electoral. ¿Por qué? Si usted habla de que es un sistema tan complejo, obviamente por más complejo que sea, hay desarrolladores de software, empresas internacionales que seguramente van a poder dar ese servicio. Sí, ¿Tienen pensado sacar una licitación o cómo van a hacer la contratación de la empresa que va a manejar el software electoral? Esos son temas, como le digo, que se están discutiendo ahorita, pero software habría que ver para qué. Porque ya, por ejemplo, el software que se necesita y el que tuvimos problemas en la ocasión anterior es el de totalización de los resultados de las actas. Pero si usted sigue teniendo actas con errores, es un sistema integral y es un ciclo. Si usted introduce en los escáneres actas con errores, va a salir resultados con errores. Y así se reflejó. Entonces, debemos de educar a la población más que software. Son seres humanos de carne y huesos los que van a contar. Y eso usted en la ley se lo está planteando. ¿Cuál es el proceso que usted realiza de conteo? ¿Va? De las papeletas. Magistrado, es un pero conteo es que realmente manual. El punto no es el software, el punto es que van a tener que contratar a una empresa para que haga toda esa. Estoy muy interesada en contratar no? a una empresa. No, pero ¿cuál es el eso es parte de la problema? Es parte de lo transparencia. que la gente quiere saber. Yo también veo muy interesado en no responder esa pregunta. Y también usted me decía, ¿por qué no me preguntas de la imprenta? Lo que yo le quiero preguntar es sobre el tema de la empresa. A mí me ¿Va a haber una preocuparía más la licitación imprenta. o no? Sí se va a someter. Lo puede comentar, lo de la imprenta, si usted quiere decirlo, lo puede comentar. Se va a someter a un proceso de licitación, en realidad, para que lo conozca la población. Entiendo una especie, hay digamos inquietudes por algún software que ayude a una especie de calculadora de voto cruzado, ¿ya? Algo así. ¿Va? Otra cosa será el software, y ese es el más importante, que me ayude a totalizar, que eso no se pudo realizar por la empresa, ¿va? que estamos anterior, Saplix, por ejemplo, para no mencionar nombres, no se pudo totalizar, ¿va? Las actas y toda la información que venían de los escáneres. Por eso hay que conocer esa parte técnica. Si no se puede totalizar todas las actas, que serían 9.400 actas, usted no tiene un módulo de totalización, no va a poder divulgar esos resultados, porque así se le llama el módulo de totalización de resultados. A eso le estamos apostando y queremos ver, por ejemplo, explorar si la misma Asociación Mundial de Organismos Electorales, que ahí están los expertos del mundo en esta materia, puede colaborar en esta parte. Pero eso tendrá que ser el consenso del organismo colegiado. Ahí le respondo su pregunta del software. No así lo que usted necesita es decir, que los seres humanos, ¿va? puedan contar más rápidamente los votos, si a eso se está refiriendo. Son dos cosas totalmente distintas. Para que puedan contar los seres humanos más rápidamente los votos, el sistema más sencillo es el que teníamos anteriormente y que le divulgaba resultados, etcétera, etcétera. Es lo que hay y sobre eso hay que trabajar. Magistrado, nos queda poco tiempo. ¿Cuántas personas componen el padrón actualmente? Bueno, ahorita el padrón se ha proyectado en 5.400.000, ¿verdad? Electores. Pero no ha cerrado el padrón, ¿verdad? No, todavía no ha cerrado. Entonces, ese es el dato que tenemos. Si quieren, eso sí le puedo dar una respuesta concreta, porque yo me la llevo de científico. Al 15 de mayo, por ejemplo, del 2017, es interesante, por ejemplo, en este programa que las conductoras son mujeres. Por ejemplo, el padrón siempre tiene una mayor carga de población femenina. Son, por ejemplo, a esta fecha del 15 de mayo, para que se alegre también la compañera, 5.447.328. Esto, y de hombres, ¿verdad? Serían 2.580.653. Le dije el padrón femenino, 2.866.675. Para hacer un padrón de 5.447.000. Si lo comparamos con el 2015, tenemos una proyección del padrón que se ha incrementado en cerca de 500.000. Teníamos por ejemplo, un padrón de 4.900.000 electores aproximadamente en el 2015. O sea que nos estamos proyectando un incremento de padrón. ¿Qué medidas tomó el Tribunal Supremo Electoral para soportar también este dato de la realidad, que era el aumento del padrón? Aumentamos el número de electores en cada mesa de votación para poder soportar esta logística electoral, que para mí, como le digo, eso sí es la columna vertebral. Y de ese incremento, ¿cuántos son votos nuevos?
¿Cómo? Nuevos en el sentido de jóvenes, Esa es otra subió el cuestión. número. Eso aquí lo tengo por departamento, subió en casi 500,000, ¿verdad? Me imagino que San Salvador sigue siendo el que más... Sí, correcto, en San Salvador e incluso también la población femenina. En cuanto al voto de jóvenes, quizás tendría que hacerle un comparativo y aprovechar también el espacio que ustedes nos brindan también para educar, en el sentido de que el periodo de enrolamiento, no sé cuál era la cámara la que tenía que ver, el periodo de enrolamiento iniciaba con el cierre del padrón electoral, que Extracámara usted me decía que no estaba muy de acuerdo con eso, pero es una cuestión de ley. Un año antes, ¿verdad? Se cierra el padrón Pero por electoral. Aclaración, el cierre de que yo me pueda cambiar de municipio. Correcto, cambio de domicilio. De domicilio. Porque tenemos un cierre preliminar y un cierre definitivo. Ajá, el ¿ya? definitivo no ha pasado. Todavía no ha ocurrido. Entonces, decir quizás que los jóvenes han iniciado su periodo de enrolamiento para poder obtener su DUI anticipado. ¿Qué significa esto? Que ellos van a hacer una solicitud, a esto se le llama preinscripción, hacen una solicitud al RNPN para obtener su DUI. Siempre y cuando cumplan 18 años. Todos antes aquellos de las van a elecciones. cumplir 18 años cabal antes del 4 de marzo, incluso un día antes. Entonces, hay que tomar en cuenta que este enrolamiento también se cierra el 4 de septiembre, y eso sí se lo puedo dar, porque son cosas, datos más fáciles. Magistrado, pero entonces la entrega del plástico para finalizar ya. La entrega del plástico iría del 5 de septiembre, ¿verdad?, en adelante, hasta llegar al 3 de pero marzo. magistrado, Eso es muy importante. poca la publicidad o muy poco el llamado que se escucha del tribunal invitando a los jóvenes a eso, a sacar su DUI. Es que yo no me acuerdo haber oído nada del cambio de domicilio. Me sorprendió saber que ya se había cerrado ese proceso. Sí, el cambio de domicilio se hizo propaganda, incluso se diseñaron cuñas, y le quiero decir que acudimos, como no teníamos suficiente presupuesto en esa parte, que recuerde que el presupuesto hace poco se aprobó, entonces con nuestro propio presupuesto, vean los esfuerzos del Tribunal Supremo Electoral, con sus ahorros, con el presupuesto ordinario, logramos, por ejemplo, diseñar cintillos que se publicaron en algunos medios para referirlos a nuestra página web. Otros medios también, que ahí les he entregado el libro de la responsabilidad social empresarial, nos publicaron gratuitamente, no sé si el 33, a lo mejor sí, nos publicó gratuitamente nuestras cuñas, porque no teníamos un presupuesto y podíamos inyectar un presupuesto menor si no nos quedábamos también sin pago de salario. Así es de que esas son las condiciones para haber promovido el cambio de domicilio, pero sí se hizo alguna promoción, al menos en la página también, los sitios oficiales. Rápidamente, estos 14 en millones... Televisión Nacional y todo eso. Estos 14 millones que les quitaron, ¿los pueden volver a recuperar con el presupuesto ordinario, no? No, el presupuesto ordinario es... ¿Del 2018? No, es una cuestión diferente. Es decir, usted, digamos, primero no puede utilizar un recurso que no esté destinado a un específico. Por ejemplo, nosotros devolvimos, por transparencia, 2.4 millones de la elección pasada, de la elección 2015. Nosotros liquidamos en el tiempo que nos habíamos proyectado, porque yo promuevo la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, aquí somos el Tribunal Supremo Electoral que ha rendido cuentas. Ustedes nos deberían de felicitar o algún medio por esto. Aquí está en qué se invirtieron todos. Tenemos que ir ya al Supremo final del Electoral. programa. Lamentablemente no pudimos hablar de la participación del Tribunal Supremo Electoral dentro de las primarias de los partidos políticos, pero obviamente queda mucho tiempo para las elecciones, así que le agradecemos que nos haya acompañado. No, gracias a ustedes noche. también Ana, por el buenas noches, importante muchas gracias. debate del Gracias. software. Buenas noches. Del software Gracias. electoral. Gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado. Feliz fin de semana. Que descansen.